Todas estas figuras políticas implantaron regímenes totalitarios en Europa durante la década de los años 30. Por cierto, subí un vídeo también sobre los regímenes totalitarios de los años 20. Antes de hablar de las figuras, voy a hablar, o mejor dicho, definir qué es el comunismo y qué es el nacionalsocialismo. El comunismo, doctrina económica, política y social que defiende una organización en la que no existe propiedad privada ni diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según sus necesidades. Nacionalsocialismo, o conocido como nazismo, ideología de extrema derecha del régimen que gobernó Alemania de 1933 hasta 1945 con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Hitler instituyó una dictadura, el autoproclamado Tercer Reich. Ambos regímenes son contrarios al régimen democrático, es decir, a la democracia. Primeramente, lo que dice el comunismo es la igualdad de todos, controla todo, igualmente también el nacionalsocialismo o cualquier régimen dictatorial controlan el poder y controlan a la población. Gyula Gombos nació el 26 de noviembre de 1886 en Murga, en Hungría, y murió el 6 de octubre de 1966 en Múnich, en Alemania. Fue militar y político de ideología conservadora, que desempeñó el cargo de primer ministro de Hungría de septiembre de 1932 hasta su fallecimiento en 1936, bajo la regencia de Milkos Horthy. Perteneció al partido Hungarian National Independence Party. Engelbert Dollfuss nació el 4 de octubre de 1892 en Textiltal, en Austria, y fue asesinado el 25 de julio de 1964 en la Cancillería Federal, Viena, en Austria. Fue político austriaco de ideología social cristiana, experto en cuestiones agrarias. Ocupó el Ministerio de Agricultura en varios gobiernos de comienzos de la década de 1930. Y entre 1932 y 1964 se convirtió en canciller. Disolvió el Parlamento Democrático y gobernó por decreto. Perteneció al Partido Popular Austriaco y fundó el Frente Patriótico, un partido de ideología fascista del periodo austrofascismo, y tuvo admiración por el dictador italiano Mussolini. Por cierto, que este hombre sí que fue canciller y bueno, vio que la izquierda se podía unir y lo que hizo fue eliminar, o bueno, más que eliminar, disolver el Parlamento y se autoproclamó bueno, pues, canciller. Ioannis Metaxas nació el 12 de abril de 1871 en Ítaca, en Grecia, y murió el 29 de enero de 1941 en Atenas, en Grecia. Fue general y político griego que estableció el 4 de agosto de 1936 una dictadura de carácter nacionalista, conservadora y ortodoxa, con elementos fascistas, que perduró hasta abril de 1941, cuando los alemanes invadieron el país, Grecia. Perteneció al Partido de los Librepensadores. Otra figura cercana también al fascismo, pues a la ideología de derechas. Carol II de Rumanía nació el 15 de octubre de 1893 en Peles, Castle, Sinaí, en Rumanía, y murió el 4 de abril de 1953 en Estoril, en Portugal. Fue monarca desde junio de 1930. Su hijo Miguel I reinó desde el 20 de julio de 1927 hasta el 8 de junio de 1930. Su hijo, por cierto, contaba con tan solo 6 años. Y bueno, Carlos II abdicó el 6 de septiembre de 1940. Fue el hijo mayor del monarca Fernando I y se convirtió en heredero tras la muerte de su tío abuelo, el monarca Carlos I. Por cierto, en 1940 el régimen alemán puso como monarca a Miguel I de Rumanía. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, en Austria, y murió el 30 de abril de 1945 en Führen-Bunker. Fue político, militar y dictador alemán de origen austriaco. Perteneció al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.
Participó en la Primera Guerra Mundial, no con el ejército del Imperio Austrohúngaro, sino en el ejército alemán. En noviembre de 1923 dio un golpe de estado conocido como el Putsch de Múnich. Fue encarcelado, escribió la obra Mein Kampf, Mi lucha, que se publicó en 1925. En marzo de 1918, Hitler anexionó Austria, en Anschluss, y además, bueno, pues participó en la Segunda Guerra Mundial. Losif Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, en Georgia, y murió el 5 de marzo de 1953 en Dacha de Kuntsevo, en Rusia. Fue político revolucionario y dictador soviético de origen georgiano, secretario general del Comité Central del PQS entre 1922 y 1952 y presidente del Consejo de Ministros de la URSS entre 1941 hasta 1953. Perteneció al Partido Comunista de la Unión Soviética. Al principio Stalin presidió el gobierno con dos figuras, como Kamenev y Zinoviev, que más tarde los ejecutó. Y en los años 30 se quedó de facto como dictador de la Unión Soviética. Algo similar surgió con la figura de Napoleón Bonaparte, que se convirtió en cónsul vitalicio desde 1799 hasta 1804 junto a Sieyes y Ducos, hasta que en 1804 Napoleón Bonaparte se convirtió en emperador de Francia. Stalin participó en la Revolución Rusa de 1917. Por cierto, el Imperio Ruso, o Rusia en sí, participó también en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, debido a la crisis política e institucional del país, bueno, se vio envuelta en una guerra civil, ganando los soviets. Lenin fue la principal figura. Le sucedió Stalin en el poder. Bueno, hubo esas trifulcas o guerras políticas entre Trotsky y Stalin, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí participó también en la Segunda Guerra Mundial, como dirigente igual que Hitler, etcétera, etcétera. Francisco Franco nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, en A Coruña o La Coruña, y murió el 20 de noviembre de 1975 en Madrid. Fue militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el régimen de la Segunda República Española, salido de las urnas en febrero de 1936. Este hecho produjo el estallido de la Guerra Civil Española. En el conflicto, el bando nacional recibió ayuda de Alemania y de Italia, y el bando republicano por parte de la Unión Soviética. El 1 de abril de 1939 finalizó el conflicto, que comenzó el 18 de julio de 1936. 5 meses más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939 se produjo la invasión de la Alemania nazi sobre Polonia. A partir de ahí, bueno, comenzó la Segunda Guerra Mundial, un conflicto, bueno, horrible para la humanidad. Por cierto, el gobierno franquista envió voluntarios al frente. Hideki Tojo nació el 30 de diciembre de 1884 en Tokio, en Japón, y murió el 23 de diciembre de 1948 en Tokio, en Japón. Fue militar japonés, sirvió como agregado militar en Alemania y jefe del ejército japonés en Manchuria. Le llamaron para que volviese a Tokio como viceministro de la guerra, en la época álgida del régimen militarista entre 1938 y 1940. Más tarde ascendió a ministro de guerra entre 1940 y 1941 y primer ministro entre 1941 y 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. También ocupó otros ministerios, como el Asuntos Exteriores, también el Ministerio de Educación o jefe del Estado Mayor del Ejército japonés. Su participación sí en la Segunda Guerra Mundial y bueno, se unió al bando del eje, que en un principio fue Berlín-Roma, que más tarde se unió a Japón. Entonces el eje se le conoció como Berlín-Roma-Tokio. Philippe Pétain nació el 24 de abril de 1856 en Cauchy-à-la-Tour, en Francia, y murió el 23 de julio de 1951 en Port-Joinville, Isla de Yeu, en Francia.
Fue general y jefe de Estado francés, participó en la Primera Guerra Mundial, actuación que le valió el ser conocido como el vencedor de Verdún, llegando a jefe de Estado Mayor y adquiriendo un gran prestigio de cara a la sociedad francesa. Durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invadió Francia. La Francia Vichy se convirtió en aliado de Alemania con la figura del mariscal Pétain. ¿Qué pasó? Que Pétain se acercó a Hitler. Al final, parte de Francia, la conocida como Francia Vichy, fue colaboracionista del régimen alemán. Con ello quedó dividida en dos partes Francia. Por un lado, la Francia Vichy, como he dicho, que estaba liderada por el mariscal Pétain, y la Francia Libre, liderada por el general de Gaulle. Por cierto, tengo un vídeo de las principales figuras más destacadas de las guerras mundiales en el que hablo de Charles de Gaulle. Y con ello finalizo. Comentar que todas estas figuras, bueno, pues, lo que surgió en España, bueno, surgió en España y en Europa, es que hubo una crisis económica y aparte, bueno, hubo un sentimiento nacionalista por parte de muchas figuras, como por ejemplo pasó en Italia con Mussolini, en España con Primo de Rivera en los años 20, o en otras, eh, en otros estados de Europa en los años 20, pues lo mismo pasó en los años 30, en Alemania, en España, y Austria, Hungría, Francia, etcétera, etcétera. Todas estas figuras, bueno, pues fueron militares y dictadores que subieron al pueblo, como digo, muy reprimido, ¿no? Igualmente pasa también con Stalin en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.